celestial, que reinas en las alturas de los cielos, pero que también estás aquí en esta mañana con nosotros. Hemos venido, Señor, a tener un encuentro personal contigo. Necesitamos que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en este lugar. Rogamos por su presencia y rogamos también, Señor, para que el mensaje en esta mañana sea solo inspirado por ti. Por favor, no tomes en cuenta al predicador, Señor, que sean tus palabras las que oigamos, porque de eso tenemos necesidad. Lo rogamos sin merecerlo, en tu nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos. Tengan todos un muy feliz sábado. Agradecemos a Eder por hacernos recordar que la gracia de nuestro Dios es infinita. Los invito a que podamos abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo número 19. Mateo, capítulo número 19, versículos 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El título del mensaje en esta mañana es Didáscalos versus Kyrios. Didáscalos significa maestro, de ahí la palabra didáctica. Aquel que tiene didáctica es alguien que sabe enseñar. Y Kyrios significa Señor. Y Señor, en la palabra de Dios, cuando se refiere a Cristo, significa dueño. Así que el mensaje en esta mañana es maestro o dueño. Y nos vamos a meter en la historia de una persona que tuvo que decidir si Jesús es maestro o si es dueño. Y hay una diferencia muy grande en tener a Jesús como maestro y aún como maestro bueno y tenerlo como dueño. La historia que acabamos de leer está dentro de los 4 temas o sermones que Mateo registró con mucha habilidad. Son 4 temas que nos enseñan cuáles son los requisitos para la ciudadanía no de este mundo, sino para la ciudadanía del reino de los cielos. Jesús dijo que la única solución para el problema del hombre, que es la autosuficiencia y la autodependencia propia, es la cruz. No hay ninguna otra solución. De hecho, este es el último viaje que Jesús está haciendo. Él está yendo a Judea para morir. A él lo espera una cruz. Y nos va a dejar muy en claro que a nosotros no nos espera nada menos que eso. Y vamos a tratar de descubrir juntos en esta mañana qué es tomar la cruz de Cristo, cómo es vivir a la luz de Cristo,
a la luz de la cruz de Cristo. Y como decíamos, estos mensajes que comienzan allí en el capítulo 18 nos hablan de cómo debe ser o cuáles son los requisitos para vivir en el reino de los cielos. Por eso allí en el capítulo 18 nos va a hablar primero de la grandeza a la luz de la cruz. Están los discípulos discutiendo, seguramente lo recordarán. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús toma un niño, uno de estos niños preciosos que hace un minutito vimos aquí adelante, ¿verdad? Y dice, si alguno de ustedes quiere ir al reino de Dios, tendrá que ser como uno de estos niños o como este niño. Porque el niño tiene unas características interesantes, ¿verdad? Su pureza, su credibilidad y su dependencia de Dios. Por eso debemos ser como niños. Un poquito más adelante, allí en el capítulo 18, también va a hablar del perdón a la luz de la cruz. Y es ese pasaje que tanto conocemos, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano. En el capítulo 19 luego va a hablar del divorcio a la luz de la cruz. Y finalmente, en el pasaje que hemos leído y que vamos a estudiar juntos en esta mañana, va a hablar de la suficiencia propia a la luz de la cruz. Por eso vamos a entrar en esta historia que hemos leído recién. En el capítulo 19, allí en el versículo 16 nos dice que vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Allí mismo, en Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 20 del capítulo 19, nos dice que esta persona que vino es joven, y un poquito más adelante nos dice también en el versículo 23 que además de ser joven, es rico. En el capítulo 18 de Lucas y en el versículo 18, Lucas nos dirá también que este joven rico es un principal, un gobernante, probablemente un maestro de la ley. Y Marcos nos dirá en el capítulo 10 y en el versículo 17 que al venir corriendo, este muchacho se arrodilla ante Jesús, hinca su rodilla ante Jesús. Y sabemos que en el mundo de nuestros días, correr es algo totalmente normal, ¿verdad? Si estuviésemos en la zona céntrica y en un día laboral y la gente anduviese corriendo, ¿nos llamaría la atención eso? No nos llamaría la atención, ¿verdad? Porque todos corren. Normalmente en nuestros días siempre andamos corriendo, pero en esa época no era normal que alguien corra, y menos que un joven y de esa posición social y además un gobernante corriese. Si corría era porque había algo en su corazón que lo hacía correr. Él tenía que ir al encuentro de Jesús. Jesús ya se estaba yendo. Jesús estaba levantando sus cosas ya para irse. Y él tenía una necesidad imperiosa de hablar con Jesús. Por eso corre. Y hay una norma de etiqueta rabínica de la época que dice así: un hombre responsable nunca debe andar con la cabeza alta para no parecer un altanero. Tampoco debe correr en público para no parecer poco serio, ni andar con el gesto torcido para no parecer que está enojado. Más bien debe andar mirando hacia abajo como si estuviese orando y caminar con paso decidido como si fuese a atender algo importante. Fíjense en las normas, ¿no es cierto?, de etiqueta rabínica. Así que del hecho que esta persona corra, como decíamos, hay algo en su corazón que lo impulsa a correr. Y después vamos a ver, analizando el texto por dos preguntas que el joven hace, que había algo en su corazón que no estaba bien. Había algo que lo tenía preocupado, algo que estaba amargando su existencia. Porque si bien el joven tenía mucho dinero y tenía muchas posesiones, no era feliz, no tenía una vida plena. Y ustedes saben que plenitud para Dios no tiene que ver con posesiones materiales, ¿verdad? Puedo no tener absolutamente nada y estar pleno, o puedo, como el caso del joven, tener, sí, posesiones, pero no tener esa plenitud, esa tranquilidad, esa paz en mi alma. Y entonces este joven se acerca allí a Jesús. Y ustedes saben que los jóvenes
no son diplomáticos para preguntar, ¿verdad? Cuando un joven pregunta, no es diplomático. Los adultos por ahí somos más diplomáticos. Queremos preguntar algo y damos vueltas por allí, ¿verdad? Preguntamos de una cosa, de la otra, hasta que verdaderamente averiguamos lo que queremos averiguar. Y tenemos ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo no va al grano con Jesús. Él dice: Rabí, sabemos que tú desciendes del cielo, porque si alguien no viniese de Dios, si alguien no tuviese el poder que tú tienes, no podría hacer las señales que tú haces. Vuelta, ¿verdad? Después le hace la pregunta, pero primero da vuelta. Ahora este joven hace una pregunta directa, una pregunta que no es una pregunta común, es la pregunta que todos quisiésemos hacer, ¿verdad? Si tuviésemos poco tiempo, si tuviésemos quizá la oportunidad de hacer una última pregunta, haríamos la pregunta que este joven hizo. Y él dijo, allí en el capítulo 19, en el versículo 16, en el libro de Mateo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Marcos usa otro verbo. Miren, si me acompañan al libro de Marcos, allí en el capítulo 10, en el versículo 17, Marcos usa un verbo diferente. Allí en Marcos 10, versículo 17, dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y si realmente el joven dijo heredar, tenía bien en claro que la salvación se hereda. No hay nada que podamos hacer para obtener la salvación, ¿verdad? Ahora vamos a ver que tenía en claro esto en la teoría, porque en la práctica no vivía la vida de esta manera. Así que la pregunta que hace el joven es trascendental, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Conflicto interior. Y más adelante él va a preguntar: ¿qué más me falta? Conflicto interior. Había algo en el interior que lo estaba atormentando. Y tal vez podríamos preguntarnos en esta mañana: ¿mi vida con Dios es plena? ¿Realmente estoy pleno con Dios? ¿O siento que algo me falta? ¿Soy feliz? ¿Está completa mi vida en Cristo? ¿O siento que quizá todavía hay algo que me está faltando y no sé qué es lo que me falta? Y quizás con el estudio de esta mañana vamos a descubrir que lo mismo que le faltaba al joven rico es lo mismo que nos está faltando a nosotros. También llama la atención la forma en que él se dirige a Jesús, ¿verdad? Allí en el versículo 16, en el comienzo, él le dice: Maestro bueno. Maestro bueno. Y Jesús inmediatamente le responde en el versículo 17: ¿por qué me llamas bueno? Hay solo uno bueno, y ese es Dios. Dicen quienes conocen del tema que ni en la literatura rabínica ni en ningún otro lugar hay registro de que algún maestro se lo llame bueno. Entonces Dios dice que Jesús, que también era Dios, ¿verdad?, que hay solo alguien bueno, alguien que tiene la bondad absoluta, la bondad plena, la bondad total. Ese es Dios. Y si queremos tener esa bondad, si esa bondad queremos que se refleje en nosotros, tenemos que pasar tiempo con Dios. Porque todo lo que Jesús hacía era lo que se reflejaba en Él por la comunión que Él tenía con Dios. Aunque Él también era Dios, ¿verdad? Maestro bueno. Y ahí le dice: ¿qué más me hace falta? Y entonces Jesús le va a contestar a la inquietud del muchacho. Y para contestarle Jesús le va a contestar de dos maneras. Hay dos cosas que Jesús va a hacer para responder esta inquietud. Si vemos allí primero, en el capítulo 19 que estamos estudiando de Mateo, versículo 18, Él lo lleva a los mandamientos. Y prestemos atención, porque de los mandamientos Jesús le enumera algunos. No matarás. ¿Qué número es ese? No matarás. Número 6, ¿verdad? Número 6, bien. No adulterarás. ¿Qué número es? 7. No hurtarás. Número 8. No dirás falso testimonio. Número 9. Y después en el versículo 19, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el número 5. ¿Cuál falta?
¿Cuál falta? Porque si prestamos atención, Jesús está enumerando los mandamientos solo de la segunda tabla, ¿verdad? Sabemos que los mandamientos los podemos dividir en dos partes. Los primeros 4, que hablan de nuestra relación con Dios, y los últimos 6, que hablan de nuestra relación con los demás. Jesús le enumera solo de la segunda, solo de nuestra relación con los demás. Y de esos 6, solo nos enumera 5. ¿Cuál falta? El 10, ¿verdad? ¿Cuál es el 10? No codiciar. Ese no se lo nombra. Y no le nombra ninguno de los de la primera tabla. ¿Por qué no le nombra ninguno de los primeros 4? Porque bueno, él no le nombra, ¿está bien? No le nombra ninguno de los primeros 4, porque el problema que tiene este muchacho es un problema espiritual. Es su relación con Dios, y él lo va a descubrir al final. Por eso no se los nombra en este momento. Entonces él le habla justamente de los primeros. No le habla de los primeros, perdón. Le habla solo de la relación con los demás. Y yo puedo venir a la iglesia, ¿verdad? Puedo venir a la iglesia y puedo tener una relación con Dios trunca. Y quizá puedo venir a la iglesia con traje, con corbata, y puedo demostrar una obediencia externa perfecta, pero mi relación con Dios puede que no sea la adecuada. Y este era el problema que tenía el joven rico. Aunque él guardaba los mandamientos, violaba la ley. ¿Qué dije? Sí. Aunque él guardaba los mandamientos, violaba el espíritu de la ley. Porque podemos ser perfectos guardadores de la letra, ¿verdad? Podemos ser guardadores de manera externa, pero la ley requiere que los mandamientos sean guardados desde el interior hacia el exterior, por una relación con Cristo. Y saben que por allí, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en algún momento podemos estar un grupo reunidos con gente que no conoce de nuestra religión, que no sabe, y siempre hay una pregunta que surge, ¿verdad? ¿Por qué ustedes no hacen tal o cual cosa? Y no sé si escucharon alguna vez una respuesta típica de pizarrón. No lo hago porque mi religión no me lo permite. ¿Han escuchado esa respuesta alguna vez? Qué respuesta triste, ¿verdad? Qué respuesta vacía. No dijo porque amo a Jesús y quiero hacer su voluntad, porque la religión no me lo permite. Obediencia externa, solo obediencia externa, como la que tenía el joven. Entonces dijimos que Jesús le contesta en dos partes. Vamos a volver a la historia. En primer lugar lo lleva a ver los mandamientos, y una vez que Jesús le habla de los mandamientos, viene la respuesta del joven, versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si lo quisiéramos poner en palabras nuestras hoy, chocolate por la noticia, Jesús. Yo esto ya lo sé. A mí me lo enseñaron desde pequeño, yo esto ya lo sé. Si yo hago estas cosas, voy a vivir mejor. Y si todos hiciéramos estas cosas, el mundo sería mejor. Y yo todo esto lo hago, ¿y sabes de cuándo lo hago? Desde que era así de chiquitito, como estos niños que pasaron recién aquí. Pero a pesar que lo hago, a pesar que guardo todo esto, siento que algo me falta. ¿Qué más me falta, Jesús? ¿Qué me falta? Yo pensaba realmente que me ibas a decir otra cosa, porque esto yo ya lo sabía. ¿Qué me falta? Entonces Jesús le va a decir lo que le falta. Y lo que le falta no le va a gustar. Porque no siempre lo que nos dice Jesús es lo que nos gusta, sino lo que necesitamos. Y esto que le va a decir no le va a caer bien al joven, pero interesante que Jesús, antes de decirle lo que le falta, hace algo. Hace algo que no está registrado en Mateo, pero que sí lo registró Marcos. Y qué bien me hace que Marcos haya registrado esto. Miren, vamos a ir otra vez al libro de Marcos. Dejen allí marcadito Mateo.
porque vamos a seguir después en el libro de Mateo. Pero Marcos hace algo que es necesario, que es imprescindible. Lo que le va a decir Jesús, ya dijimos, no le va a gustar. Jesús dice, mira muchacho, lo que te voy a decir te va a desarmar. No te va a gustar lo que te voy a decir, te va a sacudir. Te va a sacudir en extremo. Pero antes de decirle algo, Jesús lo ama. Y fíjense allí en el capítulo 10 de Marcos, versículo 21. Marcos 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Trato de imaginarme cómo será esta mirada de amor de Jesús. Pero Jesús en ese momento puso todo en esa mirada para que el joven captara el mensaje, captara lo que Jesús tenía para decirle y que cambiase su forma de ser. Y Jesús lo amó porque veía en ese joven no lo que era, sino lo que podía llegar a ser si él abrazaba el Evangelio. Podía llegar a ser una persona de influencia, podía llevar lejos la palabra de Dios. Y entonces Jesús le dice quizá una de las palabras más duras del Evangelio. Vamos a volver, dejé marcado allí Marcos, y vamos a volver a Mateo. Allí en el capítulo 19, dijimos que antes de decirle esto lo amó, ¿verdad? Jesús está a punto de tirar la bomba, pero quiere dejar claro que lo ama al muchacho. Y allí en el versículo 21 entonces dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y Marcos agrega, en ese versículo que estábamos leyendo recién en el 21, tomando tu cruz. ¡Bum! Cayó la bomba. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? ¿Qué significa tomar la cruz? En el contexto que estamos estudiando, en Mateo, vamos a ver qué es tomar la cruz. Allí, en el capítulo 16. Y los versículos 24 al 26. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, esto que le dijo al joven rico, se lo dijo a sus discípulos también, y nos lo está diciendo a nosotros hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Sí, hay una pequeña condición que me puede caer como una bomba. Tomar la cruz de Cristo cada día. Y si yo tomo la cruz de Cristo cada día, significa que estoy renunciando a mi autodependencia propia. Significa que permito el señorío de Cristo en mi vida. ¿Y qué es el señorío de Cristo en mi vida? Que Jesús sea dueño, no maestro nada más, que Jesús sea dueño. Y vaya si esto es una lucha, ¿verdad? Esta es la lucha de la que Pablo hablaba. Cada día muero y Cristo ahora vive en mí. Eso decía Pablo, ¿verdad? La lucha del joven rico es la lucha de nosotros cada día. Cada día muero. Porque para que Cristo sea Señor, yo tengo que ser siervo. Porque si yo soy Señor, Cristo es siervo. Y no puedo ser medio Señor y medio siervo. Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? No se puede servir a dos señores. Entonces,
Si yo soy Señor de mi vida, si yo quiero manejar mi vida, y nos gusta, ¿verdad?, manejar la vida a nosotros, Cristo no es Señor. Y ese era el llamado al joven rico, que dejara de ser el Señor de su vida para permitir que Cristo sea el Señor en su vida. Y eso le cayó pesado, eso le cayó como una bomba. ¿Y cómo nos cae a nosotros hoy? ¿Será que nosotros entregamos nuestra vida al señorío de Cristo? ¿O será que queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos? Y saben que este mensaje de esta mañana está inspirado en algo que he leído del pastor Benjamin Maxon. El pastor Benjamin Maxon fue director de mayordomía durante muchos años en la Asociación General. Y si escuchamos hablar de mayordomía, si decimos que vamos a hablar de mayordomía, ¿qué se nos viene a la mente? ¿En qué pensamos cuando hablamos de mayordomía? ¿Qué pensamos? ¿Dinero? ¿Qué más? ¿Tiempo? ¿Sí? En ese tipo de cosas pensamos, ¿verdad? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Lo vimos esta mañana en el estudio de la lección de escuela sabática, ¿verdad? ¿Qué son esos? Son actos, ¿verdad? Son actos. Ahora el pastor Benjamin Maxon tiene una frase y les recomiendo, seguro que muchos de ustedes han hecho los seminarios de enriquecimiento espiritual, ¿verdad? Número 1, número 2, número 3. Allí en esos seminarios, gran parte de lo que se habla, y por supuesto todo lo de mayordomía, está escrito por el pastor Benjamin Maxon. Y la frase de él es: la mayordomía, esta es la definición de mayordomía, porque a veces nuestro problema es que no hemos entendido lo que es mayordomía. A veces creemos que mayordomía tiene que ver con el dinero, con el tiempo, con los alimentos. Él dice, la mayordomía es permitir el señorío de Cristo cada día de mi vida. Eso es mayordomía, que el Señor sea dueño de mi vida cada día, que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Y es interesante lo que Jesús le dice al joven rico, cómo le responde, ¿verdad? Interesante, porque él, para llenarse de lo que le falta, tenía que vaciarse de lo que le sobra. Paradójico, ¿verdad? Interesante. Para poder tener eso que le estaba faltando, él tenía que librarse de lo que le sobraba. Tiene que pasar de una existencia totalmente centrada en Él, que gira solo en torno a Él, a una vida centrada en Cristo. Y para eso tenía que dejar eso que le sobraba. Y tenía que tomar la cruz. Y tomar la cruz no es una entrega de cosas, no son actos, no son cosas que yo le entrego a Cristo. Tomar la cruz es entregar mi vida en las manos de Cristo. Vivir la vida ahora como Cristo quiere, no como yo quiero. Es una existencia centrada en el Espíritu Santo. Y solo alguien puede entregarse cuando se reconoce incapaz, cuando me doy cuenta que yo no puedo con mi vida y que alguien tiene que vivir la vida por mí. Porque si alguien no vive la vida por mí, mi vida va a ser un eterno fracaso. Va a ser como la del joven rico. Puedo llegar a tener muchas cosas de este mundo, pero en el interior no voy a tener la paz que solo Cristo me puede dar. Entonces, vivir de acuerdo a Cristo, que Cristo sea mi Señor. Y el muchacho guardaba los mandamientos, sí, los guardaba. Maestro, los tenía acá, en la cabeza únicamente, pero no los tenía en el corazón. Solo maestro. ¿Y quién pone los mandamientos en el corazón? ¿Quién los pone? Nosotros los ponemos aquí, ¿verdad? Estudiamos, intelectualmente entendemos, creemos, aceptamos. Intentamos vivir la vida cristiana. Y los mandamientos los tenemos acá, pero necesitamos tenerlos en el corazón. ¿Quién los pone en el corazón? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios el que los pone en el corazón. ¿Qué dice Ezequiel? Dame, Dios mío, un nuevo corazón. Eso es lo que todos necesitamos. El joven rico lo necesitaba, pero cada uno de nosotros también. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos ahora vivir la vida cristiana, pero que no sea un peso la vida cristiana, que sea un placer. Y la única manera que eso puede lograrse es si es Cristo el que está dentro de mí. Y para lograr eso tengo que pasar
tiempo con Cristo. Si no dedico tiempo, si no encuentro el momento para vivir con Cristo cada día, cada mañana, antes de comenzar mis tareas, si no encuentro tiempo de calidad para pasar con Dios, nunca voy a tener los mandamientos en el corazón, ¿verdad? Los podré tener aquí, Señor, pero no aquí. Perdón, maestro, pero no en el corazón, no dueño. Y saben que después del estudio de este tema, yo pude comprender algo que está allí en el libro de Lucas. Les pido que me acompañen al libro de Lucas, al capítulo 10. Una historia que seguramente la hemos leído muchas veces, yo la he leído muchas veces también. Y muchas veces no terminaba de captar la esencia, no terminaba de captar el mensaje en esta historia. Allí en el capítulo 10 de Lucas, versículo 38 al 42, hay un registro de una historia de Jesús visitando a esa familia con la que él se sentía cómodo. Saben que Jesús tenía una familia de amigos con la que él se sentía cómodo, con la que él pasaba tiempo. Él le gustaba cuando tenía tiempo, aunque mucho no tenía porque siempre estaba entregándose a los demás, pero cuando tenía un momento le gustaba pasar tiempo con estos amigos. Y allí está esta visita que Jesús hace a Marta y a María registrada. Y fíjense lo que dice, Lucas 10, a partir del versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién lo recibe? Marta es quien lo recibe en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Quién lo había invitado a Jesús? Otra vez, versículo 38. ¿Quién había invitado a Jesús a su casa? Marta lo había invitado, ¿verdad? Ahora que Jesús estaba en su casa, ¿qué quería Marta? Quería agasajar a Jesús, pero ella estaba preocupada con muchas cosas, muchos quehaceres. Nosotros invitamos a Jesús a venir a nuestra vida y pienso ahora en nuestro culto, cada mañana nos levantamos, agradecemos a Dios por el día, ¿verdad? Y lo lógico sería que pudiésemos pasar tiempo con Él, pero tiempo en soledad con Él, pensando en lo que Cristo quiere decirme. Entonces lo invito a mi vida, lo invito a que pase tiempo conmigo, pero ahora que estoy pasando tiempo con Él, ¿estoy verdaderamente pensando en lo que Cristo está diciéndome? ¿O estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer? Aquello, lo otro, y tenemos que hacer cosas, ¿verdad? Tenemos que hacerlas. Pero fíjense cómo responde Jesús. Respondiendo Jesús, versículo 41, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No quiere decir Jesús en estos versículos que no tenemos que hacer o no tenemos que cumplir nuestras obligaciones de cada día. No es esto lo que está diciendo Jesús. Tenemos que trabajar, por supuesto. Aquellos que estudian, los más jóvenes, los que o no tan jóvenes, pero que están estudiando, ¿hay que estudiar? Por supuesto. ¿Tenemos responsabilidades? Claro. ¿Tenemos que cumplir con eso? Sí. Pero ¿qué es lo primero? Jesús dice, hay algo primero, después todo lo demás. Y lo dice en su palabra, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido naturalmente. No tenemos que preocuparnos por esas cosas, o no tenemos que estar tan preocupados, basta cada día en su afán. Y el muchacho tenía que entender esto, el joven rico tenía que entender esto, tenía que entender que en el egoísmo no hay verdadera felicidad. Si llevo agua para mi molino y solo para mi molino, nunca alcanzaré la felicidad. Nunca. Porque la felicidad completa se alcanza cuando se comparte. Y la verdadera felicidad de la vida cristiana es cuando yo puedo vivir la vida cristiana como debe ser vivida, como Dios quiere que la vivamos, desde adentro hacia afuera, producto de una relación con Cristo y no producto de guardar una cantidad de normas. Eso no es religión. Religión no es un conjunto de cosas para hacer. Religión es relación y todo se centra en relación. San Juan, capítulo 13, un versículo muy conocido, muy conocido. Aquí está hablando Jesús. San Juan,
capítulo 13, el versículo 35. San Juan, el capítulo 13 y el versículo 35, allí dice: ¿en esto conocerán? ¿Algunos? Todos, en esto conocerán todos, que son mis discípulos, si tuvieran ¿qué cosa? Amor unos con otros. Este es el secreto de la vida cristiana. ¿Será que por allí nuestras iglesias no están tan llenas porque no sabemos manifestar el amor de Cristo en nuestras vidas? ¿Será que no sabemos manifestar ese amor con el que Cristo nos ha amado entre nosotros y los demás no ven ese amor? Los demás están viendo otras cosas, porque si no nuestras iglesias tendrían que estar repletas, hermanos. No tendría que haber lugar para nadie. Tendríamos que estar pensando dónde más podemos reunirnos, porque ya no hay más lugar. Porque la gente está deseosa de escuchar, pero no solo de escuchar. No es un mensaje. Por allí nos hemos hecho profesionales en la disertación. Pero no es eso lo que la gente necesita. La gente necesita más cristianos que vivan la vida cristiana, no que les hablen tanto. Necesitan ver a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que hace falta. 3 cosas podemos decir para ir cerrando el tema en esta mañana acerca del joven rico. La primera, el primer problema que tenía el joven rico era vencer la resistencia a entregarse. Ese era el problema del joven rico y es nuestro problema también. Tenemos que entregarnos, tenemos que vencer esa resistencia. Y es fácil escuchar a la gente decir: mi vida es mía y con mi vida hago lo que quiero. Y si bien es cierto que con tu vida podés hacer lo que quieras, no es cierto que tu vida es tuya, porque la vida es de Dios que te la dio. Y cuando nos perdimos, Él nos rescató con su sangre. Entonces la vida no es nuestra. Y esa es la batalla de la fe que habla Pablo cada día. Cristo, ¿maestro o dueño? La segunda cosa que podemos decir acerca del joven rico es que los mandamientos no estaban internalizados en su corazón. Él guardaba los mandamientos, sí, exteriormente los guardaba, pero no había un compromiso en su corazón. Jesús era solo maestro, no era dueño. Y si los mandamientos están internalizados en nuestro corazón, si comprendemos realmente los mandamientos, vamos a ver que en los mandamientos hay prioridades. Si estudiamos detalladamente la tabla de la ley, vamos a ver que en los mandamientos hay 4 prioridades. Primera prioridad, primero, Dios. Los primeros 4 mandamientos, ¿verdad? Segundo, la familia. Y es el mandamiento número 5 y de paso el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que se alarguen tus días en la tierra, ¿verdad? Después, los demás, toda nuestra relación con los demás, todas las cosas que tenemos que hacer para vivir bien con los demás. Y por último, ¿qué está en último lugar? ¿Qué es lo último que está allí? Las cosas, ¿verdad? Último las cosas. Entonces, si los mandamientos los guardamos por una relación con Cristo, están internalizados en nuestro corazón, habrá también prioridades en nuestra vida. Primero estará Dios, después nuestra familia, después los demás, nuestra relación con los demás. Y por último, las cosas, ¿verdad? Por último, las cosas. Ahora, analicemos la vida del joven rico. ¿Qué estaba primero en la vida del joven rico? Las cosas. ¡Clic! Primero las cosas, segundo los demás, sus negocios, tercero la familia, último Dios. Y eso es lo que hace el diablo, hermanos. Invertirnos las prioridades. Eso es lo que él quiere, invertirnos las prioridades. Que yo no pase tiempo con Dios, ¿verdad? Dios es secundario, no importa. Sé feliz, haz tu vida. ¿Han escuchado ya esas cosas? La energía está dentro tuyo, tú tienes la fuerza. Ese es el mensaje engañoso del enemigo. Si no pasamos tiempo cada día con Dios, nunca podremos tener una vida plena. Y la vida plena es la paz que podemos sentir por nuestra relación con Dios. Y la última cosa, la tercera cosa que podemos decir del joven rico, es que
no era el problema del joven rico las posesiones. Él tenía muchas posesiones, es cierto. Las posesiones no eran el problema. El problema era que las posesiones lo poseían. Cuidado si las posesiones te poseen. Que no te quiten el foco del reino de los cielos. Cuidado con eso. Y dice el final del mensaje, después que Cristo le explicó todo esto al joven rico, después que el Señor le dijo lo que le faltaba. Versículo 22 del capítulo 19 de Mateo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Por correr tras lo inmediato, se perdió de lo eterno. El joven pensaba que por seguir a Cristo estaba haciendo el peor negocio de su vida, cuando en realidad estaba obteniendo algo que todo el oro del mundo no puede comprar. Lo que Cristo quiere darnos es vida plena, es vida eterna, es vida sin problemas, lo que todos quisiéramos, pero para eso necesito tener comunión con Él. ¿Entendió el muchacho lo que Cristo le estaba diciendo o no fue claro Jesús? Sí que entendió, ¿verdad? Entendió perfectamente. Pero él dijo, es muy alto el precio que me pides, Señor. Es mucho lo que me pides. Esto es mucho para mí. Y renunció a que Cristo sea Señor de su vida, sea dueño de su vida. Y nosotros, ¿es Cristo Señor de mi vida? ¿Y cómo sé si Cristo es Señor o no es Señor en mi vida? Yo noté algunas preguntas que me hago al respecto. Y meditemos en estas preguntas. ¿Tiene Dios prioridad en mi vida? ¿Son mis planes sus planes? Y este no lo vamos a leer, pero yo lo voy a comentar allí en Proverbios, en el capítulo 16, el versículo 3. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Allí dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Son mis planes sus planes? ¿Tomo tiempo para escuchar a mi dueño? ¿Lo consulto en mis decisiones diarias? ¿Permito que Él sea Dios? Es decir, ¿le estoy dando el derecho de ser Dios en mi vida, de controlar mi vida? ¿Hay algún área en mi vida en la que consciente o inconscientemente estoy dejando fuera del control de Dios? Y el Espíritu Santo te está llamando y te está diciendo que eso que tienes ahí, que esa parte de tu vida que tienes ahí la tienes que entregar. Porque religión es entrega total. Cierta vez un escriba le preguntó al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? No le dijo con un pedacito, ¿verdad?, de tu alma, un rinconcito de tu mente, allí. No. Entrega a Dios es entrega total, entrega completa. Esa es la entrega que el Señor quiere. Esa es la vida cristiana que el Señor quiere. Y podemos decir, pero no, es muy difícil, no se puede. Acordate lo que dijo Dios. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y la prueba de que para Dios todo es posible está en el libro de Lucas, en que más adelante después está la historia de Zaqueo. Y Zaqueo es un rico que entra en el reino de los cielos, porque para Dios todo es posible. Y quiero terminar el tema de esta mañana con una historia. Meditemos en estas preguntas que mencionaba recién. Esta es una historia muy conocida, probablemente la hayan escuchado ya, pero es una historia que vale la pena repetir. Esta historia se da en un pueblo, y en este pueblo hay un hombre sabio, de edad, que vive en las montañas. Y no sé por qué, en todas las historias, el hombre sabio es un hombre grande, es un hombre anciano,
y vive en las montañas. Pero yo no me voy a salir de la lógica de las historias, ¿verdad? En esta historia hay un sabio, anciano ya, y que vive en la montaña. Y en el pueblo hay un grupo de jóvenes traviesos que están allí pensando cómo podemos hacer para que el sabio no sea tan sabio, para poner en ridículo al sabio. ¿Qué pregunta podemos pensar para poner en ridículo al sabio? Y entonces se dan a la tarea de buscar algo. ¿Qué podemos hacer? Y uno de los jóvenes atrapa un gorrión y dice, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir a ver al sabio y yo voy a tener al gorrión en mi mano, aquí atrás, en mi espalda, ¿verdad? Y entonces le voy a decir, vamos a decirle, a ver, usted que sabe tanto, que es sabio, que su reputación ha llegado hasta nosotros, sabemos que conoce todos los secretos. Pregunta vueltera, ¿verdad? Le vamos a decir, esto que tengo acá atrás, ¿está vivo o está muerto? Y si me dice que está vivo, lo aprieto y lo mato. Vieron que los chicos tienen esa crueldad a veces, ¿no? Y si me dice que está muerto, lo suelto y sale volando. Así que cualquier cosa que el sabio responda, va a responder mal. Y le vamos a demostrar que no es tan sabio. Y ahí todo el grupo de jóvenes, qué bueno, ¿cómo le vamos a poner la traba? Vamos a ver al sabio. Y allí van a ver al sabio y le golpean la puerta. Y este hombre sale. Y le hacen todo este preludio que les dije, ¿no es cierto? Y le preguntan, ¿y esto que tengo aquí atrás? Ojitos brillosos de picardía en el joven, ¿verdad? ¿Está vivo o está muerto? Y el sabio lo mira con una sonrisa y le dice, si está vivo o está muerto, solo depende de ti. Si está vivo o está muerto, solo depende de ti. Si Cristo es maestro o es dueño, ¿de quién depende? De ti, de mí. Solo depende de nosotros. Es mi deseo y oración en esta mañana que nuestra vida de comunión con Cristo nos lleve a aceptarlo como dueño de nuestra vida, como Señor de nuestra vida, y podamos vivir de esa manera la vida plena que Él quiere que nosotros vivamos, y podamos dar a conocer este mensaje a muchos más, para que pronto, cuando nuestro Señor venga a buscarnos, muchos estemos allí. Amén.